Hola. Saludos y gracias por acompañarme. Hoy, te hablaré de lo que es la distorsión y de las interferencias en un sistema de audio al cambiar un autoestéreo de fábrica y de cómo puedes evitarlo. Hablaremos de las especificaciones de un amplificador. Distorsión por interferencia electromagnética por inducción. Líneas de conexiones directas. Además, un poco de cómo es que yo y los expertos procuramos una buena instalación. Espero sea de su agrado y lo disfruten mucho. Comencemos. La distorsión en el sonido al cambiar el autoestéreo puede deberse a varias razones. Al cambiar el sistema de audio de fábrica original que viene en el vehículo, siempre procuro cambiar todos los altavoces. ¿Por qué? Porque si el nuevo autoestéreo tiene una potencia de salida mayor que la del sistema original, y no se cambian los altavoces originales del vehículo, que están adaptados para el sistema original, estarán causando distorsión y ofreciendo un sonido de mala calidad. Los altavoces pueden no ser capaces de manejar toda la potencia adicional del nuevo autoestéreo, y lo que resulta es en un sonido distorsionado. Al cambiar tu unidad principal, también cambia los altavoces por unos de mejor calidad, y que todas las impedancias de los altavoces coincidan con la del autoestéreo. Si hay una discrepancia, puede causar distorsión y otros problemas de sonido. Revisa que todas las conexiones estén bien hechas y que los cables sean de buena calidad. Los cables de mala calidad o mal conectados pueden introducir ruido y distorsión en el sistema de audio. Dato interesante. Una instalación limpia. Para mí es muy normal y para los expertos también, el no usar el mismo cableado de audio original que traen los vehículos por buenas razones. También por precaución es que no se usan. Por cuestión de seguridad en caso de cualquier accidente que pudiera pasar con el sistema de audio, o en su defecto con el mismo sistema eléctrico del vehículo, como sobrecargas eléctricas, o cortocircuito, que pudieran poner en riesgo al sistema de audio, o al mismo sistema eléctrico del vehículo. Lo que asimismo pudiese provocar un mayor daño a todo el sistema eléctrico del vehículo. Otra razón por la cual no se usa, es esta. Evita la inducción electromagnética. Esto se hace para evitar inducción electromagnética de todas las líneas y fuentes que podrían introducir y sumarle señales al sistema de audio. La distorsión por inducción electromagnética se produce cuando un conductor como un cable de audio se encuentra en un campo magnético cambiante. Este campo magnético puede ser generado por diversos dispositivos electrónicos, motores o incluso por el mismo sistema eléctrico del automóvil. Cuando el campo magnético varía, induce una corriente eléctrica en el conductor, lo que puede introducir ruido en la señal de audio. Yo mismo trato de evitar esto. Conectar adaptadores de conexiones en los cables entre los altavoces y el autoestéreo. Siempre llevo una línea continua de conexiones desde el autoestéreo hasta los crossovers para después conectar los altavoces y me aseguro de soldar cada cable del autoestéreo para después encintarlos. Llevar una sola línea de conexiones desde tu autoestéreo hasta los altavoces es crucial por varias razones que afectan tanto la calidad del sonido como la seguridad del sistema. Razones para usar una sola línea de conexión. Calidad del sonido. Usar una sola línea de conexión ayuda a minimizar las interferencias electromagnéticas y el ruido, lo que resulta en una señal de audio más limpia y clara. Una conexión directa y única asegura que la señal de audio llegue a las bocinas sin ninguna pérdida ni degradación, manteniendo la integridad del sonido. Tener una sola línea de conexión simplifica el proceso de instalación y reduce la posibilidad de errores en el cableado. Con menos cables, es más fácil identificar y solucionar problemas si algo falla en el sistema. Una sola línea de conexión que esté bien instalada, reduce problemas y todos los riesgos posibles de un cortocircuito que pudieran dañar a todo el equipo o incluso causar incendios. Nos asegura que la energía se distribuya de manera eficiente, evitando sobrecargas en el sistema. Menos cables ocupan menos espacio, lo que es especialmente útil en vehículos donde el espacio es limitado. Un cableado más limpio y organizado mejora la apariencia del sistema de audio y facilita futuras modificaciones o actualizaciones. Para una instalación adecuada, asegúrate de que los cables sean de buena calidad para reducir el ruido y las interferencias. Evita pasar los cables cerca de los componentes eléctricos que puedan generar interferencias. Si estás usando un amplificador externo, asegúrate de que éste esté correctamente conectado y fijado en una base para aislar al amplificador, y que no esté pegando ni tocando al chasis del vehículo directamente. Si necesitas más detalles sobre cómo ajustar tu sistema de audio, no dudes en preguntar. Especificaciones de un amplificador. 1. THD menor que 0.3%. En las especificaciones técnicas de los amplificadores es más común ver la sigla THD, que significa Total Harmonic Distortion, distorsión armónica total. Esta medida indica el nivel de distorsión que el amplificador introduce mediante el procesamiento de la señal de audio.
Un valor más bajo de THD generalmente significa una reproducción de sonido más precisa y clara. La distorsión armónica total THD es una medida que indica cuánta distorsión introduce un dispositivo de audio como un amplificador en la señal original. Se expresa como un porcentaje y representa la suma de todas las distorsiones armónicas presentes en la señal de salida en comparación con la señal de entrada. En términos simples, el THD mide qué tan pura y eficiente es la señal de audio después de pasar por el amplificador. Un valor de THD más bajo significa que la señal de audio se mantiene más fiel a la original, resultando en una reproducción de sonido más clara y precisa. Por ejemplo, un amplificador con una THD de 0.01% introduce muy poca distorsión, mientras que uno con una THD de 1% introduce más distorsión, lo que puede afectar la calidad del sonido. Claro, la distorsión armónica total THD puede tener un impacto significativo en la calidad del sonido de tu sistema de audio para autos. Aquí te explico cómo. Un valor bajo de THD significa que el amplificador introduce muy poca distorsión en la señal de audio, lo que resulta en un sonido más claro y preciso. Esto es especialmente importante para los detalles en la música como los matices de los instrumentos y las voces. Con una THD baja, la señal de audio se mantiene más fiel a la grabación original. Esto es crucial para los audiófilos que buscan una experiencia de escucha auténtica y sin alteraciones. Un sistema con alta THD puede producir un sonido que se siente sucio o borroso, especialmente a volúmenes altos. En un sistema de audio para autos, donde los componentes están en un espacio relativamente reducido, una baja THD ayuda a asegurar que cada componente, amplificadores, subwoofers, altavoces funcionen de manera óptima sin añadir ruido no deseado. Para tu sistema de audio, buscar un amplificador con una THD baja te ayudará a maximizar la calidad del sonido y disfrutar de una experiencia auditiva superior mientras conduces. 2. Relación señal-ruido. Signal to noise ratio mayor que 90 decibelios. El SNR mide la proporción entre la potencia de la señal útil y la potencia del ruido presente en el sistema. Se expresa en decibelios dB. Un SNR alto significa que la señal es mucho más fuerte que el ruido, lo que resulta en una reproducción de sonido más clara y libre de interferencias. Un SNR bajo indica que el ruido es comparable a la señal, lo que puede provocar una calidad de sonido pobre y distorsionada. Es fundamental en la evaluación de la calidad de la señal en sistemas de audio, ya que un buen SNR asegura una transmisión eficiente y clara de la señal. Y en resumen, THD se enfoca en la distorsión introducida por el equipo en la señal de audio. SNR se enfoca en la claridad de la señal en comparación con el ruido de fondo. Ambas medidas son importantes para garantizar una alta calidad de sonido en tu sistema de audio. Un amplificador con baja THD y alto SNR te proporcionará una experiencia auditiva superior. Mejorar la relación señal-ruido SNR en tu sistema de audio y en todo tu auto puede hacer una gran diferencia en la calidad del sonido. Aquí tienes algunas estrategias que puedes considerar. Usa componentes de alta calidad. Opta por amplificadores, cables y altavoces de buena calidad. Los componentes de alta calidad suelen tener mejores especificaciones de SNR. Aislamiento acústico para tu auto. Minimiza el ruido externo utilizando materiales de aislamiento acústico en tu vehículo. Esto puede reducir la cantidad de ruido de fondo que interfiere con la señal de audio. Reducción de interferencias electromagnéticas. Asegúrate de que los cables de audio estén bien aislados y alejados de fuentes de interferencia electromagnética como cables de alimentación y otros dispositivos electrónicos. Optimización de la ganancia de señal. Ajusta correctamente la ganancia de tu amplificador. Una ganancia demasiado alta puede introducir ruido, mientras que una ganancia demasiado baja puede no aprovechar al máximo la capacidad del amplificador. Ajusta la ganancia de tu amplificador correctamente. La ganancia no es un control de volumen, sino que ajusta la sensibilidad de entrada del amplificador. Un ajuste incorrecto puede causar distorsión. Asegúrate de que la ganancia esté configurada para que el amplificador no reciba una señal demasiado fuerte. Uso de fuentes de audio de alta calidad. Utiliza archivos de audio de alta calidad y evita fuentes de baja calidad que puedan introducir ruido en la señal. Implementar estas estrategias puede ayudarte a mejorar significativamente el SNR en todo tu sistema de audio, proporcionando una experiencia de escucha más clara y agradable. 3. Frecuencias 20 Hz 0.5 decibelios a 500 Hz menos 3 decibelios. Frecuencias 20 Hz a 500 Hz, esto indica el rango de frecuencias que el amplificador puede reproducir. En este caso, el amplificador puede manejar frecuencias que van desde los 20 Hz hasta los 500 Hz.
Este rango es importante para saber que también el amplificador puede reproducir los sonidos graves y medios. 0.5 decibelios y menos 3 decibelios. Estos valores indican la variación en la amplitud de la señal dentro del rango de frecuencias especificado. 0.5 decibelios a 20 Hz significa que a 20 Hz la señal puede variar hasta 0.5 decibelios por encima o por debajo del nivel de referencia. Esto es una variación muy pequeña, lo que indica una buena precisión en la reproducción de esa frecuencia. Menos 3 decibelios a 500 Hz significa que a 500 Hz la señal puede ser hasta 3 decibelios más baja que el nivel de referencia. Una caída de menos 3 decibelios es comúnmente aceptada como el punto donde la señal empieza a disminuir significativamente. En resumen, esta especificación te dice que tu amplificador puede reproducir frecuencias que van desde los 20 Hz hasta los 500 Hz con una variación mínima en la precisión de la señal, lo que es una buena indicación de su capacidad para manejar sonidos graves y medios con claridad. 4. Damping mayor que 200. La especificación damping mayor que 200 en tu amplificador se refiere al factor de amortiguamiento damping factor. Aquí te explico qué significa y por qué es importante. ¿Qué es el factor de amortiguamiento? El factor de amortiguamiento es una medida de la capacidad del amplificador para controlar el movimiento del cono del altavoz después de que la señal de audio ha cesado. Se calcula como la relación entre la impedancia del altavoz y la impedancia de salida del amplificador. Interpretación de damping mayor que 200. Damping mayor que 200 significa que el factor de amortiguamiento de tu amplificador es mayor a 200. Esto es un valor bastante alto y generalmente indica un buen control sobre los altavoces. Un factor de amortiguamiento alto permite al amplificador controlar con mayor precisión los altavoces, evitando que los conos se muevan de manera no deseada y reduciendo la distorsión. Importancia del factor de amortiguamiento. Control del altavoz. Un alto factor de amortiguamiento significa que el amplificador puede detener rápidamente el movimiento del cono del altavoz, lo que resulta en un sonido más preciso y definido. Reducción de la distorsión. Mejora la calidad del sonido al reducir la distorsión, especialmente en las frecuencias bajas, sonidos graves. Respuesta transitoria. Mejora la respuesta transitoria del sistema de audio, lo que significa que los altavoces pueden responder más rápidamente a los cambios en la señal de audio. Para tu proyecto, un amplificador con un factor de amortiguamiento superior a 200 te ayudará a obtener un sonido más limpio y controlado, especialmente si estás utilizando subwoofers y altavoces de alta calidad. 5. Sensibilidad de entrada. Input Sensitivity, 300 mV a 5.0 voltios. La especificación Input Sensitivity 300 mV a 5.0 voltios en tu amplificador se refiere a la sensibilidad de entrada del amplificador. Aquí te explico qué significa y por qué es importante. ¿Qué es la sensibilidad de entrada? La sensibilidad de entrada es la cantidad de voltaje que se requiere en la entrada del amplificador para producir su salida máxima. En otras palabras, es la cantidad de señal que el amplificador necesita para alcanzar su potencia máxima sin distorsión. Interpretación de 300 mV a 5.0 voltios. 300 mV, este es el valor mínimo de voltaje que el amplificador necesita para empezar a amplificar la señal de manera efectiva. 5.0 voltios, este es el valor máximo de voltaje que el amplificador puede manejar en su entrada sin distorsionar la señal. La sensibilidad de entrada determina que también el amplificador puede trabajar con diferentes fuentes de audio, como reproductores de CD, teléfonos o cualquier sistema de reproducción de audio. Fuentes con salidas de voltaje más bajas cercanas a 300 mV y más altas, hasta 5.0 voltios, pueden ser conectadas sin problemas. Una sensibilidad de entrada adecuada asegura que puedas ajustar el volumen de manera efectiva sin introducir distorsión. Si la sensibilidad es demasiado baja, podrías no alcanzar el volumen deseado. Si es demasiado alta, podrías introducir ruido o distorsión. Un rango amplio de sensibilidad de entrada, como el de 300 mV a 5.0 voltios, proporciona flexibilidad para conectar una variedad de dispositivos de audio con diferentes niveles de salida. Ejemplo práctico. Si conectas un dispositivo con una salida de 1 voltio a tu amplificador, este estará dentro del rango de sensibilidad de entrada especificado 300 mV a 5.0 voltios, lo que significa que el amplificador podrá manejar la señal de entrada de manera eficiente y sin distorsión. Esta especificación asegura que tu amplificador puede trabajar con una amplia gama de dispositivos de audio, proporcionando un sonido claro y potente. 6. Impedancia de entrada. Input Impedance 10 kΩ. La especificación, Input Impedance 10 kΩ, en tu amplificador se refiere a la impedancia de entrada del amplificador. Aquí te explico qué significa y por qué es importante. ¿Qué es la impedancia de entrada?
La impedancia de entrada es la resistencia que el amplificador presenta a la señal de entrada. Se mide en ohmios y determina cuánta corriente puede fluir desde la fuente de audio hacia el amplificador. Interpretación de 10 kiloohms. 10 kiloohms es igual que 10.000 ohmios. Este valor indica que la impedancia de entrada del amplificador es de 10.000 ohmios. Es un valor bastante común y adecuado para la mayoría de las fuentes de audio. Una impedancia de entrada alta, como 10 kiloohms, asegura que el amplificador sea compatible con una amplia gama de dispositivos de audio. Esto es porque la mayoría de las fuentes de audio tienen una impedancia de salida mucho más baja, lo que facilita la transferencia de señal sin pérdida significativa. Una impedancia de entrada alta ayuda a minimizar la distorsión y el ruido en la señal de audio, asegurando una reproducción de sonido más clara y precisa. Una impedancia de entrada alta asegura que la fuente de audio no se sobrecargue, lo que podría causar distorsión o daño a la fuente. Ejemplo práctico. Si conectas un dispositivo de audio con una impedancia de salida de 600 ohmios a tu amplificador con una impedancia de entrada de 10 kiloohms, la señal se transferirá eficientemente sin pérdida significativa de calidad. Esto es ideal para asegurar que tu sistema de audio funcione de manera óptima. Amigos, espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil. No olviden darle like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos videos. También pueden dejar sus comentarios, me encantaría saber qué piensan y qué les gustaría ver en el futuro. No olvides seguirme para más información. Por mi parte, en este día es suficiente. Y esto también es Audio Club Car. Hasta la próxima y mil gracias por tu apoyo.